Si hablamos de las Champions más épicas de la historia y si hablamos de una Champions de las más impredecibles, hay claramente la del 2004, cuando el Porto de un tal Josep Mourinho, que apenas está empezando a darse a conocer en el mundo como técnico, no era como lo conocemos ahora como el Special One, ni todo lo que sabemos que es ahora. En esa época era una gran gesta ganar una Champions con el Porto de Portugal, una gesta que hasta ahora el Porto no la ha vuelto a hacer. Desde ese tiempo, ningún equipo de Portugal ha sido campeón de Champions. El 2004 es un año raro, también un año para analizar, también hay que hablar de eso, alguna vez hay que hablarlo. Libertadores ganó Once Caldas, Champions Portugal, Eurocopa la ganó Grecia, un año muy raro, pero entonces vamos a analizar cómo José Mourinho hizo para ganar esa Champions con ese Porto, que no tenía jugadores de tanto renombre, de pronto Deco, pero de resto jugadores así tan conocidos. No es que haya tenido muchos. Vamos a ver cómo Mourinho la vuelve a los jugadores para ganar la Champions. 2004, el Fútbol Club Porto protagonizó uno de los capítulos más increíbles de la historia del fútbol europeo, con una plantilla valorada en apenas 50 millones de euros, Ah, lo no, que equivalía al 50 millones de euros. Uf. precio de un solo fichaje estrella de los grandes Y clubes eso que en esa época eran baratos. En esa época eran baratos. Imagínense ahora con 50 millones no compra nada. Ahora nomás Equity que vale 90 y Isaac más de 100. Imagínense, imagínense. de la época, logró conquistar la UEFA Champions League. ¿Cómo pelotas fue esto posible? Como Han putas. pasado 21 años desde que un equipo fuera de las 5 mejores ligas europeas Uf, lo haya conseguido. La datazo. clave estuvo en un entrenador sin apenas experiencia que nada más llegar le dijo a sus jugadores: vuestro equipo es el peor que ha visto el club en 2 generaciones. Quédate hasta el final de este vídeo porque hoy veremos Este cómo el marica es un Oporto, loco. de la nada, conquistó no solo la Champions, sino Europa. El truco psicológico de José Mourinho que nadie vio venir y por qué el Mónaco, sin apenas dinero, también logró llegar a la final de la Champions. Claro, en ese Mónaco estaba moriendo. Es que en la final de la Champions, Porto-Mónaco. O sea, en el 2003 llegan y le dicen, mano, el próximo año la final de la Champions es Mónaco-Porto. No se la cree nadie. Más extraña de todos los tiempos. Así que ya sabes, pide algo de comer y ponte cómodo porque esto Pizza. empieza. ¿Cómo convirtió José Mourinho al Oporto en una máquina europea? Os lo puedo A ver, explicar con un puzzle de 4 piezas, donde la primera, obviamente, es el entrenador. Mourinho, En ¿vio? la década de 1990 surgió la figura de un joven portugués, José Mourinho. Aunque era un Que él, futbolista él empezó como traductor en el Barcelona, como en los 90. Y yo no sé, o sea, yo tampoco me sé la historia de Mourinho, cómo se convirtió en técnico y en el técnico que es, en el buen técnico que es. No, no tengo historia también. También está bueno para hablar en un próximo stream, también estaría buena. frustrado de 29 años, contaba con una licenciatura en ciencias del deporte y sobre todo con una combinación de habilidades Marica, era lingüísticas, pintoso. contactos y proactividad Era que le permitieron pintoso. integrarse en el fútbol de élite desde las sombras. Su trabajo inicial con un preparador físico en equipos juveniles le permitió contactar con figuras importantes del Sporting de Portugal que necesitaban un traductor que supiera inglés fluido para el entrenador Bobby Robson. Así, de manera muy peculiar, comenzó la carrera de José Mourinho como traductor y asistente. A pesar de ser inicialmente un mero mediador de Porto. Robson, Mourinho Pero aprovechó entonces Marica dirigió en toda parte, en los tres de Portugal dirigió en el Sporting, bueno, dirigió no, pues estuvo. Empezó en el Sporting ahí, Porto, y ahora está en el Benfica. Y con el Porto salió campeón de Champions, en los tres ha estado. esta oportunidad para empaparse de todo lo relacionado con el fútbol de alto nivel, desde la gestión del vestuario hasta la táctica más avanzada. El entrenador inglés no tardó en darse cuenta de que había contratado a alguien muy especial. Cuando no traducía palabras, José Mourinho absorbía y plasmaba cada detalle táctico, estrategia o manías del míster en su pequeña libreta. Entregaba informes a Robson sobre tácticas y análisis de los rivales, algo que no paraba de sorprender al experimentado entrenador inglés, pero que para el resto del mundo era visto con mucho escepticismo. Jugadores, Claro. directivos y periodistas Pues se que usted, o sea, por ejemplo, un jugador que de la nada, mano, el traductor del equipo le sale un C de táctica, que el traductor del equipo le habla a usted de táctica siendo jugador. Es muy raro. Cualquiera de timbra, cualquiera se cabrea. O sea, que usted como jugador llega un marica, el traductor del equipo, a un día normal, a empezar a hablar de táctica, el técnico, usted dice, uy, quieto. Esos maricas, ¿qué? Claro, cualquiera se cabrea, cualquiera. preguntaban cómo alguien que nunca había competido profesionalmente podía comprender la esencia del fútbol. Lo que muchos veían como una debilidad, Mourinho lo convirtió en su mayor fortaleza, Ah, y mientras también probaba tareas de ojeador y comenzaba a dirigir sesiones de uf, entrenamiento, fotosa. Fotaza esta. Luis Enrique Mourinho Guardiola. De los Si hacemos un top de los top entrenadores de la década del 2010.
están ahí, están de un top 6, no sale pues ahí. Guardiola para mí es el uno, Mourinho es el 2. Bueno, no sé, lo digo así de primerazo. Y Luis Enrique está en un top 5 también. Fotaza. ¿Quién se imagina en esa época que iban a ser de los mejores técnicos del mundo después de 20 años? Ascendió rápidamente dentro del cuerpo técnico de los distintos clubes por los que pasaba Bobby Robson, Sporting de Lisboa, Benfica, en el regreso al Sporting de Lisboa y en el Fútbol Club Barcelona. Barcelona. En la entidad azulgrana, la relación entre Mourinho y Robson terminó. El inglés se fue del Barça a pesar de ganar títulos como la Copa del Rey y la Recopa de Europa, ya que la ambición por títulos aún mayores y los choques con la directiva y las estrellas del vestuario hicieron que su estancia fuera un auténtico infierno. En 1997 llegó Luis Van Gaal y durante 2 años José Mourinho se encargó de analizar a los rivales, estudiando las tácticas, formaciones y debilidades de cada equipo. En noviembre de 1999, tras la salida de Ronald Koeman, Mourinho fue promovido a segundo entrenador, lo que le permitió trabajar directamente con los jugadores y participar en los entrenamientos. Fue también en esta etapa cuando conoció a Josep Guardiola, quien años después se convertiría en su gran rival como entrenador. Tras finalizar la temporada sin títulos, Van Gaal dimitió y Lorenzo Serra Ferrer asumió el cargo. El técnico español decidió extender de los servicios de Mourinho, lo que, sumado al creciente anhelo del portugués de implementar sus propias ideas. Uy, ese video se picó, mano, la insulta que le meten los de Real Madrid en ese video. Uy, es que hay varios así. Figo también le metió insultar a los del Real. Courtois con Sandro el Atlético también le metió unas insultadas. Hay varios videos de esos, hay que analizarlos también. Y convertirse en el arquitecto de su propio equipo llevó a la rescisión de su contrato. Se terminó una etapa como ayudante, pero también comenzó la épica carrera de Mourinho como entrenador. En la temporada 2000-2001, José Mourinho debutó como entrenador interino en el Benfica. Recibió una oferta de Bobby Robson para acompañarle en el banquillo del Newcastle United, pero como ya dije, el portugués estaba empeñado en ser entrenador. Buscaba lo suyo también, claro. Únicamente. Su paso por las Águilas fue breve, ya que simplemente fue elegido como el típico entrenador de parche durante una crisis. Por desgracia, para Mou, el nuevo presidente rechazó la extensión a 4 años que constaba como posibilidad en su contrato, y el de Setúbal no volvió a dirigir un equipo hasta la siguiente temporada. Gracias a su representante Jorge Baidec, Mourinho consiguió el puesto de entrenador en la Unión Deportiva Leiria, un club de la primera división portuguesa que luchaba por no descender y que tenía prácticamente una plantilla llena de burros. Sin embargo, donde otros veían un problema irresoluble, Mourinho vio una oportunidad. Aplicó todo lo aprendido como ayudante y sus tácticas resucitaron rápidamente el equipo. Implementó un sistema de presión alta y asfixiante, creó una estructura defensiva completa y el Leiria no solo se libró del descenso, sino que se quedó cerca de clasificar a competiciones europeas. En tan solo su primera temporada completa, José Mário dos Santos Mourinho Félix logró una hazaña que sonó y llegó a los oídos de toda la liga portuguesa, lo que hizo que el Oporto, sumido en una crisis deportiva, contase con el técnico joven y revelación del torneo. Sin embargo, Mou exigió una condición muy poco habitual para ser un entrenador sin títulos. Quería el control total sobre la plantilla, y es así como comenzó la transformación del Porto, una metamorfosis que no se entendería sin la psicología oculta de Mourinho, con la que consiguió que jugadores mediocres se convirtieran en estrellas. Pero bueno, de esto ya hablamos después. Ya va a arrancar la carrera de José Mourinho, pero hay un problema, y es que tú todavía no te has suscrito. No seas perro, no me seas zángano, que solo es darle un botón que literalmente dice suscribirme. Bueno, no, por ahora, continuemos con la segunda pieza del puzzle, el equipo. Después de terminar la primera temporada en la que Mourinho tuvo que dirigir la plantilla de Octavio Machado, ya que llegó en el mes de enero, en el verano de 2002 dio un auténtico recital de cómo reventar el mercado de fichajes sin un duro. Se quedó únicamente con talentos prometedores. Deco, Ricardo Carvalho, no. Perdón, me retracto de lo dicho anteriormente. No tenía nombres. Me retracto porque no pensé en Ricardo Carvalho. Pensé en Deco. No pensé en Ricardo Carvalho, perdón. Me retracto de lo dicho anteriormente. Lo siento. Postiga y Jorge Costa, en vez de firmar a los jugadores más caros, a partir del conocimiento que obtuvo el Leiria, fichó a jugadores olvidados que sabía que lo darían todo por él. Por ejemplo, cuando le preguntaron por Derlei, su delantero centro en el Leiria, dijo literalmente: le prometí en el Leiria, allá donde vaya, tú me acompañarás. Mientras en las directivas del Oporto hacían malabares para conseguir dinero con el que fichar, Mou vendió al defensor Jorge Andrade al Deportivo de La Coruña por 13 millones de euros, a Carlos Paredes, una gran promesa del equipo, por 4,8 millones de euros. ¿Millones?
Levante cedió a Hugo Ibarra de vuelta a Boca por 400.000 euros. Con el dinero ganado, Mourinho trajo a Nuno Espíritu Santos del Deportivo de La Coruña por 3 millones. Compró a Jan Kauskas, quien había estado en un gran nivel durante su cesión en el Benfica, tras pagar a la Real Sociedad 2,4 millones de euros. Y el resto fueron fichajes de equipos menores. Sí, man, como lo que uno hace en el modo carrera, ¿no? Como cuando uno llega que no tiene un puto peso para gastar, no tiene ni chimba, por jugadores malos. Yo por ejemplo, dejo a los con los que voy a jugar, y a los otros para afuera, vendo, y con lo que vendo compro. Ya, eso. En Portugal fichó a Marco y Paulo Ferreira por 3,1 millones, a César Peixoto por 1 millón, así como al anteriormente mencionado Alderley, a Thiago y a Nuno Valente, los tres por 1,2, ¿Cuál es? como al anteriormente mencionado Alderley, a Thiago no, y a Nuno Valente, los tres es que el Thiago es Atlético de Madrid, pero no. por 1,2 millones. Aparte de todo esto, Mourinho también aprovechó grandes oportunidades de mercado para fichar libre de contrato a Maniche del Benfica, a Jorge Costa, ex capitán del club que regresaba tras su estancia en Charlton, y a Pedro Emanuel, capitán del Boavista. De este masivo mercado de transferencias, el Oporto acabó con beneficios de 6,1 y varios portugueses, o sea, muy local, pues. Casi no trajo extranjeros. millones de euros. En el 11, Derlei se convirtió en la pieza angular del proyecto, y otros como Ricardo Carvalho, Elder Postiga, Dimitri Alinachev y el recuperado capitán Jorge Costa formaron la columna vertebral de su nuevo equipo. Pasamos ahora con la tercera pieza del puzzle, las tácticas y la estrategia, porque al final, desde fuera, la plantilla parecía un conjunto de marginados y fichajes de bajo coste, pero bajo las órdenes de Mourinho comenzaron a transformarse en un bloque casi indestructible. El técnico portugués implantó un 4-3-1. Bahía, Ferreira, Carvalho, Jorge Costa, Nuno Valente, Pedro Méndez, Manicha, Alinachev, Deco, 4-2. Como un rombo, ¿qué? Donde la disciplina táctica era innegociable. El equipo se movía como un acordeón, líneas juntas, presión alta cuando la ocasión lo permitía y repliegue inmediato si se perdía el balón. La defensa estaba siempre muy organizada, con Ricardo Carvalho como líder silencioso y Jorge Costa aportando experiencia y jerarquía. Los laterales, Paulo Ferreira y Nuno Valente, no eran laterales de lujo, pero bajo Mourinho aprendieron a cerrar espacios por dentro y proyectarse con inteligencia cuando había ocasión. En el medio campo, Costiña actuaba como ancla por delante de la defensa, liberando a Maniche sí lo conozco. Para recorrer metros y llegar al área rival. Y sobre todo estaba Deco, el cerebro del equipo, el que repartía el juego, claro. Jugador libre que conectó. Es raro que no lo haya mencionado en la columna de verdad del equipo, si es Deco. La recuperación con la creación, capaz de marcar diferencias en el último pase y en el control del ritmo del partido. La delantera por su lado combinaba fuerza y movilidad. Derlei, un delantero con clutch y que presionaba sin descanso, y Elder Postiga, más tarde Benny McCarthy también, que aportaban gol y presencia en el área. Esa pareja se complementaba a la perfección con la visión de Deco. La estrategia era clara: defender en bloque medio, robar y salir en transición rápida. Mourinho no necesitaba posesiones largas ni florituras. Quería verticalidad, eficacia y jugadores mentalmente fuertes. De hecho, la intensidad era tan alta que muchos rivales simplemente no soportaban el ritmo. Pero claro, exigir a tus jugadores una disciplina táctica tan estricta y mantener una presión constante durante 90 minutos no era posible sin la última pieza del puzzle, la preparación física. Mourinho entendía que su plan solo funcionaba si los futbolistas podían sostenerlo semana tras semana, en Portugal y en Europa. Por eso transformó los entrenamientos desde el primer día. Cada ejercicio estaba diseñado al milímetro, con un enfoque científico gracias a su etapa de estudiante que rompía con lo habitual en la liga portuguesa. El equipo comenzó a acumular victorias y los jugadores aumentaron su confianza. Ahora no era únicamente correr más que el rival, sino hacerlo con la convicción de que cada balón era vital. Claro, porque pues corre cualquiera, dijo alguien por ahí. Esfuerzo era decisivo, un compromiso absoluto que llegó gracias a una serie de trucos psicológicos que Mourinho fue usando por el camino. Veréis, el primer día que un nuevo entrenador llega a un club, lo normal es que busque imponer disciplina a partir del respeto o de la autoridad. No es lo mismo que llegue al vestuario un entrenador que haya sido una leyenda del club a que llegue alguien que nadie conoce. La leyenda sencillamente tiene que mostrar autoridad y firmeza, pero al que no conoce ni en su casa no le queda otra que implantar, además de firmeza, respeto. Bueno, pues digamos que para Mou ese no era su estilo. El 23 de enero de 2002 llegó a las instalaciones del Oporto y nada más llegar al vestuario dijo literalmente: sois el peor equipo en 2 generaciones, estoy seguro de que el año que viene seremos campeones. Una frase que a primera instancia... A ver, la mente de psicología, como cuando uno con una vieja y le dice... Yo el tip que a veces la gente que cuando dice a una mujer una cosa mala y una buena, como para que ella no se crea ni lo más chimba ni lo más suave también, ¿sí me entiendes? O sea, y le aplicó psicología.
parece absurdamente incongruente, en realidad estaba cargada de un potentísimo mensaje psicológico que ya comenzó a manipular la mente de sus jugadores, apelando a dos resortes psicológicos clave: la disonancia cognitiva y la profecía autocumplida. Cuando un grupo escucha que son los peores, su ego recibe un golpe, pero al mismo tiempo, cuando en esa misma frase escuchan que serán Seremos campeones, campeones. el cerebro busca reconciliar esa contradicción, y la única forma de resolver esa Hacerlo. tensión era creer en Mourinho y trabajar para transformar la humillación en redención. Así comienza a formar un grupo con una clara identidad social. No había individuos, sino un colectivo con una narrativa común. Somos los olvidados, los del barro, los rechazados, y juntos vamos a callar bocas. Ese ideal los convertía en algo más que futbolistas. Eran soldados de una causa. Otra de sus grandes armas mentales fue el efecto Pigmalión. Hacía creer a los Eso. jugadores que podían llegar mucho más lejos de lo que pensaban. Tenho certeza que no próximo ano nós vamos ser campeões nacionais. Por ejemplo, como ya vimos antes, prometió a Derlei en Leiria que lo llevaría con él a donde fuera, y cumplió. Esa lealtad multiplicaba el compromiso del jugador. A otros como Deco Maniche los rescató del ostracismo y los hizo sentir imprescindibles. El trabajo duro, la perseverancia y las constantes victorias empezaron a crear un locus de control interno en sus futbolistas. La sensación de que el resultado dependía solo de ellos, no de las estrellas rivales, sino de su propio trabajo. Y por último, usó un sesgo. En pocas palabras, se las hizo creer, que creyeran en ellos, que creyeran en lo que podían hacer. Los convenció pues de que eran alguien en la vida. Los cogió por allá resacados, un equipo que ni jugaban, los tenían por allá acurrucados, escondidos, y los trajo al Porto y los volvió unas fieras y fue puta a jugar pues. Bestial con el que literalmente consiguió eliminar al Super Depor para plantarse en la final de la Champions, pero este lo vemos después. A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais, somos muito melhores. E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. En la temporada 2002-2003, el Oporto pasó de ser un grupo de desconocidos y veteranos acabados a ser una máquina de fútbol vertical. Con Mourinho protegiéndolos de las críticas y guiándolos con su carisma indestructible, no solo cumplieron su promesa de ganar la Liga, sino que lo hicieron arrasando a sus rivales. Firmaron el mayor registro de puntos de la historia, ganaron la Supercopa portuguesa y, sobre todo, sorprendieron a todos al conquistar la Copa de la UEFA. O sea que el Porto hizo Copa de la UEFA y Champions en temporadas consecutivas. Humillando a los multimillonarios proyectos de la Lazio y el Celtic de Henrik Larsson. El equipo jugaba como una orquesta que nunca fallaba una nota. En cada balón dividido se veía coraje, la voluntad de morir en una entrada, de desplomarse por agotamiento, si eso significaba lanzar un último contraataque. Lo hacían todo por Mourinho. Más que un entrenador, era su profeta y su religión, el mouriñismo en acción. Entre los protagonistas destacaron Derlei, anotó 12 goles en la Copa de la UEFA, incluido un doblete agónico con tanto en el minuto 115 para sellar una victoria sufridísima. Pero también Deco, máximo asistente del torneo, cuando apenas unos años antes jugaba en la segunda división portuguesa. Pero todavía quedaba lo mejor. Para la temporada 2003-2004, Mourinho estaba convencido de que podían llegar incluso más lejos. Muchos jugadores, aprovechando el momentum de la anterior campaña, estaban decidiendo si marcharse a un club más grande. Pero los sentó, les dijo que creyeran en él y pensaran que podían lograr lo imposible: ganar la Champions. Para hacerlo, comenzaron con las ventas de Postiga por 9 millones y Capucho por 1 millón, y con el dinero recaudado se fichó a Maciel por 1,5 millones, a Pedro Méndez y al entrecejo de Bosingua por solo 1 millón, al que parecía ser el nuevo Ronaldinho, Carlos Alberto por 2,5 millones, pero sobre todo a Benny McCarthy tras su estancia en el Celta de Vigo. El nuevo Porto de José Mourinho empezó... Pero piden que hacían algo, o sea, vendían más caro de lo que compraron los jugadores, o sea, siempre sacan utilidad. Algo también curioso. Empatando contra el Partizan de Belgrado y perdiendo de local frente al Real Madrid de los Galácticos en el que era Solaricidad de grupos de la Liga de Campeones. Pero gracias a la confianza que el míster demostraba al proyecto y a todos sus jugadores,
de Belgrado Con y el perdiendo Partizan de local empataron. frente al Real Madrid de los Galácticos en la fase de grupos de la Partizan Liga de empataron. Campeones. Pero gracias a la confianza que el míster demostraba al proyecto y a todos sus jugadores, los dragones nunca bajaron la cabeza. Es así como comenzó una racha de imbatibilidad de 34 partidos en todas las competiciones. Las victorias frente al Olympique de Marsella, tanto en la ida como en la vuelta, el doblete de McCarthy frente al Partizan de Belgrado en la vuelta y el empate contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu abrieron el camino a los lusitanos hacia la ronda de octavos, aunque no todo fueron buenas noticias. Derlei, su mejor jugador hasta el momento, se había lesionado del ligamento cruzado para el resto de la temporada, pero Mourinho fue todo un visionario con la contratación de aquel joven brasileño Carlos Alberto, quien a partir de la lesión de Derlei cogería un rol más importante en el equipo. El Oporto se enfrentó al Manchester United de Sir Alexander Ferguson en los octavos de final y todos esperaban ver al genio escocés darle una masterclass de cómo jugar al fútbol, pero no sería esta vez con José Mourinho. A pesar de empezar el partido perdiendo, Benny McCarthy lideró la remontada con 2 goles impresionantes, y en Inglaterra sucedió la magia. Con un gol tempranero que iluminó el 2-2, los Red Devils estaban clasificados por doble gol, pero en el minuto 75 Mourinho sacó un especialista en tiros libres desde larga distancia, Ricardo Fernández. Tras su disparo y el despeje de Howard, Costinha marcó el gol que clasificó al Oporto de manera agónica. Los cuartos de final se enfrentaron al Olympique de Lyon de Juninho, Edmilson, Malouda, Essien, Elber o Diarra, que habían ganado la liga francesa por 7 años consecutivos. Era como lo que es el PSG hoy en día, un monopolio de campeonatos. Y venían de humillar al Bayern de Múnich en la fase de grupos. Un Porto sin apenas complicaciones ganó la ida por 2-0 y empató la vuelta con un 2-2 gracias al doblete de Maniche. Sería ya en las semifinales contra el Deportivo de La Coruña cuando las cosas se pusieron muy serias. Y es que, señores, estamos hablando del Super Depor. Atravesaban el mejor momento de su historia. Habían ganado la liga 4 años atrás, peleaban cara a cara con Madrid y Barcelona y vencieron esa misma temporada al Milan 4, qué pela. 4-0. El partido de ida tuvo un desarrollo cerrado y estratégico en el que Mourinho planteó la intención de mantener una presión constante para encontrar oportunidades ofensivas. Sin embargo, se encontró con un Depor firme en su defensa que dejó el tiempo pasar buscando que la eliminatoria se decidiera en Riazor. Aunque el plan de los gallegos no resultó del todo perfecto, se vio chafado cuando uno de sus centrales, Jorge Andrade, cometió una acción a su amigo Deco, compañero de selección, pero la que era el mejor central y se había recuperado completamente de su lesión y estaría disponible para el momento más decisivo de la temporada. El 4 de mayo de 2004, Deportivo de La Coruña y Porto se jugaron el pase a la final de la Champions. Mourinho se dio cuenta en el primer partido que los jugadores del Deportivo eran muy físicos, incluso más que los suyos, pero que 7 de ellos estaban amonestados con tarjeta amarilla, lo que les ponía en riesgo perderse. Ya sé que su Mourinho los mandó a provocar porque le sacan amarilla y tin. Ay, papá. Sí, una hipotética final. Al percatarse de todo esto, el juego psicológico ya estaba a punto de comenzar. Usó a la perfección el sesgo de la aversión a la pérdida. Durante todo el partido, dijo a los jugadores del Oporto que estuvieran recordándoles a los jugadores con amarilla del Deportivo que estaban a una mala falta o una mala acción de no poder jugar nunca más una final de la Champions en toda su vida. Este juego mental hizo que a los blanquiazules les temblaran las piernas durante todo el encuentro, y un penalti del Oporto ejecutado por Derlei tras meses sin ponerse las botas hizo que los de Mourinho pasaran a la gran final frente al Mónaco de Didier Deschamps. Con la Liga y la Supercopa Portuguesa ya en el bolsillo, el equipo viajó a Gelsenkirchen y allí otro proyecto de inversión modesta comparado con los dinosaurios que habían sometido los esperaba. El Mónaco de Bra, Morientes, Yuli, Tisey o Dado Perso había ganado al Depor por 8-3 y eliminado a Real Madrid y Chelsea en fases KO. El 26 de mayo de 2004 se jugó la gran final. En el minuto 39, Carlos Alberto se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en marcar un gol en una final de la Champions a los 19 años. Deco culminó en la contra tras recibir el balón solo dentro del área y Alenichev puso el tercero y último que proclamaba al FC Porto campeón de la UEFA Champions League. José Mourinho llegó a tal punto de felicidad que rompió su personaje de malo y egocéntrico y con una sonrisa dijo: "No me gusta llamar a esto mi obra maestra". Fue nuestra obra maestra. La Champions League 2003-2004 no fue solo la del milagro de Mourinho y del Porto, sino para muchos la edición más extraña que se recuerda en el siglo XXI. En la final no estuvo ni el Real Madrid de los Galácticos, ni el Milán de Shevchenko y Maldini, ni el Manchester United de Ferguson, ni el Bayern de Múnich. Los gigantes se quedaron en el camino y los protagonistas fueron... ¿Por qué no nombró el Barcelona, bro? Porque obvio el Barcelona. La verdad que en esa época no competían por nada. Con presupuestos muy modestos, el Oporto y el Mónaco, dos clubes que entre los mercados de verano e invierno para esa campaña gastaron apenas 8,5 millones y 3,20 millones. Eso hoy en día, esa cantidad no se la gasta ni un equipo de segunda división de Inglaterra. No.
respectivamente, lo que más o menos equivalía a una cuarta parte de lo que costaba Imagínese. Beckham en ese mismo mercado en el Madrid. Por su parte, el Mónaco, dirigido por un joven Didier Deschamps, tampoco tenía grandes estrellas ni chequeras infinitas. De hecho, sobrevivió con cesiones como la de Morientes, Morientes que es real. terminó eliminando al propio Real Madrid. El torneo entero fue Morientes haciendo humor hasta 2015. un carrusel de sorpresas, el Deportivo humillando al Milan con un 4-0 histórico, el Mónaco liquidando a los Galácticos en cuartos y al Chelsea en semifinales, y Mourinho con un bloque fuerte y plan psicológico impecable, convirtiendo a su equipo en una roca indestructible. Y si pues no era suficiente extraña esta edición, en la distribución financiera resulta que el ganador, el Porto, recibió 19 millones por los premios de UEFA, qué? mientras que el Mónaco, como subcampeón, cobró alrededor Uy, de ¿qué? 26,4 millones debido a que su mercado Eso es televisivo, raro. market pool, era más grande. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal porque esto no para de... Muy buen video, muy buen video. Inclusive ahí en un par del video tocaron una cosa del por qué también Mourinho es como la antítesis de Guardiola. Si bien Guardiola ha ganado muchos títulos, muchas Champions, algo que se critica a Guardiola es que para ganar siempre necesita una inversión muy grande o jugadores muy cracks, muy tops, muy mejor dicho, las putas bestias pues. En cambio Mourinho es todo lo contrario. Es que ganar una Champions con el Porto es cualquier bobada. Con el Porto de Portugal. Mourinho que con el City la ganó después de mucho tiempo, después de toda la inversión que le metieron. La crecer. antítesis, Estamos ahí creando se la ve por hegemonía. qué, veis, me subió el volumen. Ahí se ve por qué la antítesis de Guardiola es Mourinho y cómo con como el agua y el aceite totalmente distintos también. Muy buen video.